Mi querida familia, buenos días a todas. Les pido disculpas, pues un fallo eléctrico impide la conexión por internet. Así que bueno, no hay problema. Grabamos este encuentro y así podemos continuar nuestra formación. Felices Pascuas de Resurrección. Espero que las oraciones hayan fructificado en una misión bastante hermosa, cargada de gracias y de misericordia. Bien, familia, nos conectamos con la página 30 de la breve historia de San Juan Eudes. En esta jornada vamos a recorrer unos 5 años de la vida de San Juan Eudes, por allá por los años 49 al 54 o 55. Y comenzamos hablando de una experiencia triste que vivió San Juan Eudes con la muerte de su gran amigo laico, el barón Gastón de Ranty. Recordemos que había sido para San Juan Eudes un amigo entrañable, cercano, un hombre espiritual que no solamente colaboró materialmente con la realización de las misiones, sino que para San Juan Eudes fue un hermano, un compañero de misión de vida cristiana. El barón de Ranty muere en el año 1649, cuando apenas tenía 37 años. En una carta que el padre Eudes le escribe a un amigo sacerdote jesuita, le confiesa: el señor de Ranty era nuestro apoyo y nuestro único refugio para la ejecución de los designios que miraban al servicio de Dios. La salvación de las almas y el alivio de los pobres y de los necesitados. Lo vimos en la iglesia de Citry, ardoroso de celo y fervor, barriendo, recogiendo basuras. En ocasiones se llenaba de lágrimas y al preguntarle la causa me confesó que eran signo del gozo inmenso que experimentaba al ver tantos contritos con signos claros de conversión, restituyendo lo mal habido, reconciliándose, dejando las ocasiones de pecado y comenzando una vida completamente nueva. También en nuestra vida comunitaria y misionera nos vamos a encontrar con muchos que en la iglesia, también como nosotros, buscan un camino profundo de entrega a Jesús y a su iglesia. Gente a quien vamos y a quienes queremos, que nos quieren, que codo a codo hacemos la misión, personas en las que confiamos. Es una bendición, un don que el Señor nos hace y que enriquece nuestra entrega vocacional. Yo le doy gracias a Dios porque en cualquier parte del mundo encontramos hermanos como el barón Gastón de Ranty y podemos también, al igual que Juan Eudes, expresarnos de ellos de la mejor manera por su gran celo y su capacidad de servicio. Es importante señalar este elemento en la vida de San Juan Eudes, la amistad espiritual y apostólica con los bautizados de nuestra iglesia. Un evento también en la diócesis de Bayeux acontecerá
con la muerte de Monseñor d'Angen. Su muerte evidentemente va a pedir un sustituto. Se trataba del obispo Eduardo Molé, un obispo joven, hijo del presidente del Parlamento de París. Entonces, a la muerte de este amigo de Juan Eudes, el obispo Monseñor d'Angens, le sucede el obispo Eduardo Molé. Cuando toma posesión de la diócesis, este obispo va a tener una actitud negativa hacia la persona de Juan Eudes. Recordemos que el seminario de Caen había recibido una buena cantidad de sacerdotes y de ordenandos a quienes la pequeña compañía de San Juan Eudes servía con mucho celo. El seminario de Caen, donde fundó la congregación, allí Monseñor d'Angen encontró un fuerte aliado para la renovación del clero de su diócesis. Entonces, Monseñor Molé, el joven y nuevo obispo, había sido prevenido por los adversarios de San Juan Eudes, y él va a mostrar, como les dije, una actitud contraria a la obra de San Juan Eudes. En el ínterin, el Parlamento de Rouen aprobó registrar el documento real que había sido otorgado a Juan Eudes ya 7 años atrás, 8 años atrás. Y de esta manera, el Parlamento da su voto, su aprobación a favor del seminario de Caen. Esto es muy bueno porque decíamos con frecuencia que para la época había que contar con la aprobación no solamente eclesiástica, sino también civil. Este nuevo obispo, prevenido por los adversarios de San Juan Eudes, le pareció mal el que estas diligencias se hubiesen dado sin su consentimiento, por lo que emite la orden de cerrar el seminario y de destruir su altar para que allí no se oficien los Eucaristía alguna. Para Juan Eudes esto fue un durísimo golpe, y él dice que arrojado a los pies del obispo Molé, le suplicó que cambiara su decisión ante la gran bendición que el seminario significó para su diócesis. En 1650 se va a dar esta orden de cerrar la capilla, orden que se cumplirá, se llevará a efecto. El autor de nuestra breve biografía señala la respuesta que Juan Eudes elabora a un hermano de comunidad, agradeciéndole sus palabras de ánimo ante lo que para San Juan Eudes significó la mayor prueba que había tenido en su vida. Podremos imaginarnos a este apóstol, a este hombre de Dios, atravesando una dura prueba. Esto también debe llevarnos a pensar
en nuestro objetivo, descubrir la obra de la gracia en la vida de San Juan Eudes. Gracia que se va a manifestar también en medio de cruces, de golpes, de sufrimientos, en medio de los cuales San Juan Eudes va a encontrar la presencia del Señor y a discernir la aprobación de la divina voluntad. No todo siempre es fiesta, no todo es alegría, no todo es felicidad. También la misión, la obra de Dios pasa por dificultades, cruces, con frecuencia, muchas veces dolorosa. De este modo, pues, se cierra, como lo hemos dicho, una fuente de gracia para la diócesis de Caen, para la ciudad de Caen. Sin embargo, si una puerta se cierra, otra puerta se va a abrir. Sin esperarlo, el obispo de Coutances, Monseñor Claudio Aubry, desde hace un tiempo venía con San Juan Eudes pensando en el proyecto de abrir un seminario en esa diócesis, parecido al de Caen. Y pocos días antes del cierre del seminario de Caen, de la capilla del seminario de Caen, un 8 de diciembre, San Juan Eudes firma el acta de fundación del seminario en la diócesis de Coutances. Por esta firma, el documento queda como testimonio de la voluntad del señor obispo de nombrar al padre Eudes y a 5 de sus compañeros como directores de ese nuevo seminario. Dirá, esta compañía o congregación de eclesiásticos que llevan el nombre y título de sacerdotes de la congregación del Seminario de Jesús y María y están al servicio del seminario y de las misiones. El interés de San Juan Eudes por los seminarios obedece a la preocupación espiritual capital de contribuir en la renovación del clero. También, como ingrediente esencial de esta pequeña compañía, está la renovación de la fe del pueblo de Dios mediante el ejercicio de las misiones. Resalto esto porque en esta carta que refrenda la voluntad del obispo de Coutances, Monseñor Aubry, de abrir su seminario, deja en claro que los sacerdotes se van a dedicar al seminario y a las misiones. Aprovechará al máximo la labor de este poderoso instrumento del Señor que ya ha tenido un destacado nombre en la renovación de la fe por las misiones en distintas diócesis de Francia. Así pues, este nuevo seminario con su capilla a la que estará dedicada en honor de el Sagrado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, que no tiene con su Hijo sino un solo corazón. Fíjense que
Estas son palabras que en el Memorial de la Vida Eclesiástica San Juan Eudes va a señalar. Y será la primera capilla que en honor de la Virgen el padre Eudes erigirá para honra de su amantísimo corazón. Fíjense que la cruz, el dolor del cierre de la capilla del seminario de Caen, por obra del nuevo obispo Molé, vendrá acompañada de la apertura de un nuevo seminario con su respectiva capilla. ¿Habrá contribuido esto a pensar que San Juan Eudes comprende la divina voluntad como un ánimo, un empuje a continuar en este empeño y no simplemente obra de una terquedad, un empecinamiento humano? Puede ser que sí, porque muchos podrían entender que Dios no quiere nada con ello y que está diciéndole hasta aquí. Dejemos esto. Dios no quiere que nos empeñemos en algo que puede contrariar su divina voluntad. Pues miren cómo se van sucediendo las cosas, y en esa historia San Juan Eudes también vive su vocación de entrega al Señor, discierne la divina voluntad. Todo esto nos permite pensar en cómo relacionarnos con la divina voluntad, cómo buscarla, encontrarla y realizarla en las menudencias, vicisitudes de nuestra historia. París, la gran metrópoli, significó para San Juan Eudes también un lugar de interés misionero. Juan Jacobo Ollier, en su parroquia de San Sulpicio, tenía con San Juan Eudes la preocupación misionera. Por eso es que le comparte su deseo de que se realice en su parroquia una misión bajo su dirección. Con Juan Jacobo Ollier, miembro también de la gran familia espiritual francesa, va a tener una relación muy estrecha, y prueba de ello es esta invitación, este deseo de ejecutar esta inquietud, este proyecto que ambos manejan de igual manera en sus corazones. Dos apóstoles, dos presbíteros, dos místicos unidos por la misma preocupación. Y vinculando esto a lo que les decía anteriormente, las amistades espirituales de San Juan Eudes podrían servir de elemento que confirman el discernimiento y la búsqueda de la voluntad divina. El mismo padre Ollier, como en otra ocasión anteriormente lo hizo San Juan Eudes, él va a participar de la asamblea del clero que se realizó en ese año, y en esa asamblea del clero él va a exponer el proyecto, la idea
de los seminarios de nuestros señores obispos para su clero. Otro instrumento de la gracia, otro testigo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de la iglesia, especialmente en la renovación del clero, en la recuperación de su dignidad, de su estado santo. Entonces, les había dicho la vez pasada que en París se había desatado estas revueltas político-económicas que causaron estragos en la ciudad, agitación extrema, la fronda. Y todavía la fronda estaba en su ardor. Esto dificultó el que San Juan Eudes llegara al inicio de la misión, lo que llevó a que el padre Juan Jacobo Olier arrancara sin San Juan Eudes la misión. Él lo expresará bajo estos términos. Necesitaría poseer las luces de aquel gran servidor de Dios, se refiere a San Juan Eudes, cuyo puesto ocupo para hablar dignamente de Jesucristo, nuestra luz verdadera. El padre Eudes, pues, le servirá después de gran apoyo y así la misión parisina se desarrollará. Avanzando hacia el año 1653, al final, San Juan Eudes y su equipo llegará a Lisieux. Y en Lisieux va a ser una gran misión. El nuevo obispo Matignon lo llamará obispo que había salido de la diócesis de Coutances. Y cuando toma posesión de su nueva diócesis de Lisieux, él también descubre la necesidad de fundar un seminario en su diócesis para revitalizar además el colegio diocesano laical. Su viejo amigo, el padre Eudes, estará en el corazón de sus intenciones, de su mente, y recurrirá a él para realizar este urgente proyecto en su nueva diócesis. Todo esto me hace pensar en el cierre del seminario que Juan Eudes sufrió, el cierre de la capilla. Y fíjense cómo se abre un horizonte hermoso en Coutances, se abre también un nuevo horizonte hermoso en Lisieux. Un nuevo colegio laical diocesano, pues no habíamos escuchado nada por el estilo y no estaba en las intenciones de Juan Eudes, pero acepta asumir esta responsabilidad porque en ese colegio diocesano descubrió una oportunidad para encauzar a nuevos candidatos al presbiterado. Dejó claro que solamente asumiría ese colegio, que en su corazón no está la intención de incorporar como obra fundamental de su congregación los colegios, y así lo dejó consignado en las constituciones de las que hablaremos en el próximo o al final de este encuentro.
Bien, Monseñor, en su decreto de fundación del seminario de Lisieux, otorgó a San Juan Eudes y a su hermano Tomás Manchon el poder de erigir en la ciudad, cito, una compañía o congregación de eclesiásticos bajo el nombre y título de sacerdotes de la Congregación de Jesús y María. Aquí, en este decreto, no se menciona sacerdotes del seminario, sacerdotes de la misión, pero son títulos primitivos de esa nueva compañía, pero que deja en claro que es una comunidad de eclesiásticos consagrados al corazón de Jesús y de María para la formación de buenos obreros del Evangelio, para la renovación de la fe del pueblo de Dios. Así pues, en 1654, la comunidad eudista, llamémosla así, la comunidad de estos hermanos, va a elegir a el padre Tomás Manchon como nuevo superior. ¿Okay? Así seguirá la primera usanza de esta naciente congregación, que estamos en el año 1654, ya tiene unos 10 años de fundada. Bien, hasta la fecha el padre Eudes ya tiene 3 instituciones al servicio de este gran ideal, formar buenos obreros. No podemos pensar que era solo la preocupación del padre Eudes. Otros, junto con él, van también a encauzar en Francia esta voluntad de Dios, van a ser ese eco de la preocupación del Concilio Tridentino, no solamente para la Iglesia francesa, sino también para la Iglesia italiana y otros lugares de la Europa. Digamos una palabra también relacionada con la personalidad de nuestro santo. El padre Eudes ya lo conocemos como un hombre incansable, un hombre entregado al mismo tiempo a diversas preocupaciones. Volvemos a tomar el tema de su faceta como escritor. Entre los años 1653 y 55, 3 obras serán escritas. La primera tiene que ver con el propio litúrgico, o sea, ese instrumento, ese texto perteneciente a su congregación, que incorporará celebraciones litúrgicas que estos hermanos poseerán como un patrimonio particular. El primero, pues, se llamará Oficios compuestos en honor de nuestro Señor Jesucristo, de su Santísima Madre, de San José, San Gabriel, los santos sacerdotes y ministros, y de varios otros santos. Entonces, en esta pequeña obra va a aglutinar, a reunir los oficios litúrgicos que enriquecerán las celebraciones comunitarias eucarísticas de nuestros hermanos. Entonces, dice, su devoción al Verbo encarnado, Jesucristo sumo sacerdote, lo llevó a escoger estos textos
a elaborar estos ritos para ser honrados en su congregación, los estados de Jesús y los santos más allegados a sus misterios. Juan Eudes va a echar mano de lo que recibió no solamente de la iglesia, sino de la congregación del oratorio, al lado de su padre Pedro de Berir. Entonces, él va a componer también, lo hemos visto en 1648, el oficio en honor del Santísimo Corazón de María. Este oficio del Corazón de María será enriquecido en 1672 con la fiesta del Corazón de Jesús. Siempre repetimos la frase de Juan Eudes: nunca estuvo en su mente, en su corazón, separar ambos corazones, porque el corazón de Jesús es en realidad el corazón de María. Entonces, junto a este propio litúrgico, Juan Eudes también en 1654 editará el contrato del hombre con Dios por el santo bautismo. Allí va a versar su raigambre paulina. Es una pequeña obra con un contenido profundísimo y reflejará toda la grandeza bautismal, la de un Dios que acoge a los bautizados y bautizadas como a hijos e hijas, y por este abrazo les da la nueva alianza, la dignidad que los hace nuevas criaturas, rescatándolas del pecado, de su antigua condición. Es un instrumento valiosísimo del cual podemos inspirarnos para nosotros llevar a cabo nuestra pastoral renovación bautismal. Un principio de San Juan Eudes que para mí es muy inspirador es el que si no hay renovación de la conciencia y de la experiencia bautismal, no puede haber conciencia, vida cristiana auténtica. Una vida cristiana auténtica, el testigo del Evangelio solo brotará de aquel que se siente hasta el tuétano totalmente bautizado. Y su primera gran conciencia es: yo soy un bautizado, por consiguiente, hijo de Dios, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, miembro de la Santa Iglesia Católica. En consecuencia, ese hombre, esa mujer, ese bautizado, obrará cristianamente, buscará llevar en su vida la vida de Jesús y convertirse de este modo en testigo vivo del Evangelio hoy. Así que esta obrita, el contrato, me parece ideal y les recomiendo conocerlo, buscarlo e inspirarse para que pueda también enriquecer nuestra renovación de la Iglesia por la renovación de la alianza bautismal. Al año siguiente, 1655, también escribe otra pequeña obra llamada Manera de ayudar dignamente la Santa Misa.
Fíjense que Juan Eudes muestra su preocupación presbiteral porque la iglesia viva y celebre dignamente, eficazmente el sacrificio eucarístico. No podemos separar Eucaristía de sacerdocio, por lo cual pastores y ovejas en torno al misterio fundamental que nos une a Cristo por la Eucaristía. Entonces, entre los años 1653 y 1655, Juan Eudes escribe estos textos. Este último solo verá la luz 5 años después, en el año 1660. ¿Qué pensar de este hombre que tuvo la calma, el espíritu, el tiempo también para escribir? Esto es pues un llamado a nosotros beber hoy de esta herencia riquísima espiritual que se nos ha dado como legado de nuestro Padre Fundador, para bebiendo de nuestra propia fuente poder así nosotros impregnar con ese mismo espíritu y renovar a los bautizados hoy en todos los lugares donde servimos. Un nuevo acápite en el recorrido que estamos haciendo al final de la página 34 se llama Misioneros de la Divina Misericordia. Me parece que esta frase también a ustedes las toca de una manera muy particular. Misioneros de la Divina Misericordia. Volvemos hacia el año 1653 y hasta 1656. Juan Eudes experimenta nuevas cruces, nuevas dificultades. La primera, muere Jacobo Finel, uno de sus hermanos fundadores, cuando contaba con 54 años. Ya antes, poco antes, había muerto Tomás Villon con tan solo 41 años. Es doloroso ver cómo parten a la casa de Dios los compañeros con los que se cuenta principalmente. Aquellos que nos hacen sentir que podemos continuar porque están ellos. Esto también nos da una lección, porque el que fallezca uno o algunos de los que trabajan, de los que sostienen fuertemente la obra, eso pega mucho y eso puede hacer tambalear la obra y las almas más fuertes. Pero no ocurrió eso con San Juan Eudes. Habíamos hablado del nuevo obispo Eduardo Molé, que había asumido la diócesis y que había a su llegada cerrado la capilla de Can. Pues este obispo fallece y va a sucederle su hermano Francisco Molé. Nomás San Juan Eudes se entera de el fallecimiento y el nuevo sucesor, de inmediato se apresura para entrar en contacto con él y transmitirle directamente
quién es Él, quién es su pequeña compañía y qué es su obra, para que ningún otro vaya con malas informaciones a ponerlo en su contra. Para ello, el padre Eudes se valió de dos religiosas, una carmelita, precisamente hermana del obispo, y de otra, la superiora de el convento de la Misericordia de París. Por ellas, el padre Eudes pudo llegar hasta la municipalidad, hasta el señor obispo, y así logró que se abriera la capilla del seminario de su casa en Caen. Así pues, a los hermanos de Coutances, de la diócesis, en una carta llena de alegría pascual también para el momento, Juan Eudes les comunica que la municipalidad de Caen ordenó la reapertura de la capilla. Dice: nuestra capilla ha sido abierta, hemos celebrado en ella la misa, aleluya, aleluya. Fíjense, familia, cómo suceden las cosas y también las pilas que hay que tener para podernos manejar en medio de las situaciones dentro de la iglesia y dentro de nuestra sociedad también. Pide a todos sus hermanos en todas sus casas que este acontecimiento sea recordado y celebrado solemnemente, y pide, fíjense, pide que se ore de una manera especial por aquellos que nos han contrariado. Con ello deja en claro las intenciones de su corazón. No deja que su corazón se llene de sentimientos, de actitudes contrarios a los del Evangelio. Al contrario, por estos bienhechores, que así los llaman, pide oración. Así pues, en carta que le escribe a la superiora del convento de la Misericordia, le dice: nosotros somos los misioneros de la Divina Misericordia, enviados por el Padre de las Misericordias para distribuir los tesoros de su misericordia a los míseros, esto es, a los pecadores, y para llegarnos a ellos con espíritu de misericordia, de compasión, de bondad. Célebre párrafo que Juan Eudes escribe a la superiora del convento de la Misericordia, con el que expresa claramente su conciencia y su identidad vocacional y apostólica. Somos los misioneros de la Divina Misericordia. Por consiguiente, si somos los misioneros misericordiosos, portamos en nuestros corazones misericordia. No podemos portar pecados ni sentimientos humanos de enemistad que destruyen la obra de los hijos de Dios Padre. Esto es hermoso. Y aunque pueda parecernos muy elevado y difícil, esto da respuesta a lo que habíamos hablado en torno a el discernimiento, la búsqueda, la clarificación y la decisión, fruto de ese ejercicio de discernimiento de la voluntad de Dios,
cuando sentimos que se mezcla de una manera ineludible con nuestra humanidad. Porque también tienen que entrar en juego nuestros pensamientos, actitudes, deseos, inclinaciones, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo a través de nosotros hable. Y para ello es necesario el ejercicio sabio y humilde de echarse a un lado para que nosotros no vayamos a interferir en la acción de la gracia en nuestras vidas. Atendiendo a la preocupación de nuestro curso, vemos que en el padre Eudes hay un cuidado sumo por, como persona, ser lleno del Espíritu Santo. Como comunidad, estar juntos, llenos del Espíritu Santo, para que no sean ni el mundo, ni el pecado, ni nosotros mismos quienes nos gobiernen. Avanzando pues ya al final de nuestro encuentro, hay una página que me parece muy interesante, importante. La nueva compañía, el nuevo instituto que Juan Eudes funda, se encuentra ante la necesidad insoslayable de establecer su propia casa de formación para colocar al frente de esta obra. El padre Eudes llama al padre de Montague. La casa tendrá como lugar el seminario de Coutances. Y quiero compartir con ustedes el texto que en la breve historia está al final de la página 35 y que ilumina muy bien el espíritu que ha de guiar nuestras casas de formación, las de ustedes y la nuestra allá en La Tahona. Dice el padre Eudes: cuide de formarlos en el espíritu de nuestro Señor, que es espíritu de deshacimiento y de renuncia a todo y a sí mismo, espíritu de sumisión y abandono a la divina voluntad manifestada por el Evangelio y por las reglas de la congregación, espíritu de puro amor a Dios, espíritu de devoción singular a Jesús y María, espíritu de amor a la cruz, o sea, al desprecio, a la pobreza y el sufrimiento. Espíritu de odio y horror a todo pecado. Espíritu de caridad fraterna y cordial al prójimo, a los de la congregación, a los pobres. Espíritu de amor, respeto y estima por la Iglesia. Dice el autor de la biografía: ¿acaso el padre Eudes no estaba traduciendo con estas palabras su propia experiencia de fe? A Dios le pedimos que haga realidad también desde nuestra primera casa, de nuestro primer hogar, que es la casa de formación, este espíritu, para que solamente de él seamos impregnados, llenos, de manera que solo por este espíritu seamos movidos en nuestra vida de entrega total, juntos para la misión. Quiero terminar pues con este último título
al final de la página 35 y comienzo de la página 36. Entrega de las constituciones. En el invierno del año 1654 a 1655, recordemos que el invierno dura unos 6 meses, bajo el espíritu de oración y de soledad espiritual, Juan Eudes se sienta a redactar lo que será la constitución de su congregación. En estos meses pule los 12 años de historia, de experiencia, de vida de su pequeña comunidad. Todo lo experimentado espiritual, apostólica, comunitariamente, y lo vierte en un texto normativo que ustedes y nosotros tenemos, nuestras constituciones. Y una vez que allí define su compañía como una institución sacerdotal, la dedica a la Santísima Trinidad, porque no se busca a sí misma. Ella solo existe para ser testigo de la divina voluntad, como lo hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Animada por ello, como acabamos de decir, por el Espíritu de Jesús. Así pues, Juan Eudes se eleva contemplativamente al Padre y en esa contemplación adora la religión, el Espíritu vivido por Jesús. Y este texto dirá es la regla de la regla, o sea, la caridad. La caridad, es el alma de la congregación, que anima, conduce y rige cuanto en ella sucede. Me sorprende la nitidez, la claridad con que Juan Eudes tiene en su mente las cosas. Y aunque nos parezca un horizonte demasiado elevado, inalcanzable, esa misma claridad nos da el espíritu humilde para siempre despertarnos y buscar ser esa comunidad regida por el amor, regida por las virtudes de Jesús, que continuamos por la adoración de sus estados y misterios. Así pues, señala allí que ese instituto, todo aquel que ingrese a él, se va a formar para adquirir los compromisos apostólicos de los ejercicios de los seminarios y de las misiones. Estatuye que el gobierno de la congregación y todos los servicios que en ella se prestan se realizarán bajo el Espíritu de Jesús. Coloca todos los detalles en este texto para que todo quede en orden, todo quede bien pensado. También en este texto de la congregación, él va a dejar en claro lo que es el perfil, la imagen del superior en todos los niveles de su organización, para que buscando ese perfil los hermanos puedan mandar y obedecer, porque es pues lo vital en las instituciones formadas por hombres que quieran juntos entregarse por la misma causa, respondiendo así a la llamada espiritual. Bueno, familia, hemos llegado al inicio de la página 36. Han sido 5 o 6 años que hoy nos ha detenido y les pido, como siempre, que relean estas
5 páginas, desde la página 31 a la 36, para encontrar luces que nos ayuden a vivir hoy nuestra vida como respuesta a la llamada a ser misioneros de la divina misericordia, así como Juan Eudes y sus hermanos discernieron junto a los hombres y mujeres que colaboraron con ellos esa voluntad de Dios y así ser testigos como ellos, nosotros hoy. Vamos a ver si la próxima semana tendremos mejor suerte con la internet, con la luz, y así podernos encontrar y ver. Un fuerte abrazo, que el Señor la bendiga y feliz Pascua de Resurrección para cada una y a todas sus comunidades. Que el Señor las bendiga.